Bien, vamos a comenzar a repasar justamente lo que sería hacer un repaso de toda la materia, de todo lo que estamos viendo en estadística. Vamos a trabajar con una variable de la edad, que sabemos que es una variable continua, en la cual contamos con 30 datos, 30 edades de una determinada encuesta que se ha hecho, y vamos a ir calculando lo que es el promedio, moda, variable y cada una de las cosas que queremos ir calculando. Por ejemplo, ¿cómo hacíamos para recordar de calcular el promedio? Siempre para empezar una función colocábamos el igual y colocamos promedio, ¿sí? Y hay varias opciones, que eso a medida que uno va queriendo calcular distintas cosas lo va utilizando, pero como queremos calcular el promedio simple, lo que nosotros vamos a hacer doble clic y se selecciona. Y después me dice número uno, número 2. ¿Qué significa? Es ir poniendo cada uno de estos números. Pero para agilizar, ¿qué se hace? Se selecciona todo el rango que yo estoy trabajando en mi variable y cierro paréntesis. Al cerrar paréntesis, yo aprieto Enter y obtengo el promedio. El promedio de edad. ¿Sí? El promedio de edad en este caso es de 23 años. Si yo quisiera saber la moda, nosotros lo que utilizamos acá es colocar la palabra moda.1. Utilizamos esa misma función, en la cual me pide seleccionar y también selecciono todo el rango. ¿Sí? En estos distintos tipos de medidas que me pide, por ejemplo, cada una de estas, lo que nosotros vamos a ir utilizando es siempre el rango, que sería el rango, la amplitud de edades que se estaría manejando acá. Entonces, para calcular la varianza, ¿qué hacemos en este caso? Justamente aplicamos el igual, colocamos varianza, pero si yo coloco, me sale covarianza. En este caso, por lo tanto, para calcular la varianza, yo coloco var.s. Esa sería la opción que nosotros tenemos que utilizar para poder calcular este dato y seleccionamos nuevamente toda la información que tenemos, cierro paréntesis, aprieto Enter y obtenemos cuánto es la varianza. Si yo aprieto el igual para calcular la desviación estándar, colocamos test, en este caso, y después best, con B baja, punto M. Esa va a ser la función que nosotros vamos a utilizar para que para poder encontrar la desviación estándar. De vuelta, número 1, número 2 y así sucesivamente. ¿Qué hacemos? Seleccionamos absolutamente todas las opciones que tenemos para poder calcular la desviación estándar en base a la edad. Y si quiero calcular el coeficiente de variación, el coeficiente de variación es el único dato que nosotros no vamos a obtener. ¿Sí? Si yo quiero poner coeficiente de correlación, de asimetría, pero no estamos teniendo coeficiente de variación. Entonces, si nosotros recordamos, les da la fórmula que es la desviación estándar dividido el promedio. Entonces, colocamos la desviación estándar, selecciono, aprieto la barra que es de dividir y utilizo promedio. Aprieto Enter y obtenemos el coeficiente de variación. Recordemos que este mismo valor yo lo puedo expresar en porcentaje. Entonces, para que nos quede de igual manera, ¿sí? Vamos a copiar la función y vamos a expresarlo en porcentaje. Siempre recuerden de utilizar dos números después de la coma cuando utilizan el promedio, ¿sí? Y en este caso, si ustedes desean, usar siempre 4 decimales después de la coma. Entonces, de esa forma obtenemos, ya sea de manera decimal o de manera con porcentaje, pero ambos están hablando de lo mismo, el coeficiente de variación. Recordemos que la desviación estándar es la varianza, ¿sí? Es la raíz de la varianza. Y de esa forma encontramos la desviación estándar. Si no, lo hacemos a través de la fórmula. Esto que nosotros acabamos de hacer son las medidas de tendencia central, la cual nosotros vamos a estar analizando la muestra, ¿sí? En busca de centrar los datos, de buscar un equilibrio. En este caso, vamos a buscar determinados cuartiles, percentiles o decil, ¿sí? Que ya sería una medida de tendencia dispersa, ¿sí? Nosotros estamos buscando medidas de dispersión, perdón. La palabra medida de dispersión, que es analizar qué tan dispersos son los datos, si son muy dispersos o menos dispersos. Recordemos que si es algo, es un valor muy disperso, ¿sí? Que justamente el coeficiente de variación era el que nos iba a indicar eso. Si el dato es muy disperso, significa que tengo valores muy distintos entre ellos. Si los datos no son dispersos,
¿sí? Quiere decir que el coeficiente de variación me es chiquito, me es chico, eso indica de que los datos son todos muy similares y yo puedo analizar más profundamente en esos valores más chicos. Por lo tanto, vamos a buscar el cuartil. Recordemos estas medidas de tendencia de dispersión. El cuartil en este caso, ¿sí? Recordemos que lo que hace es dividir la muestra en cuatro partes. Como que yo voy separando una muestra en general en total, el primero 25%, el 50%, el 75% y el 100%. El percentil lo que hacía era dividir la muestra en 100 partes, ¿sí? Y el decil dividía la muestra en 10 partes, ¿sí? Significa que la divide en un primer 10%, el 20%, el 30% y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Pero ¿cómo hacíamos para calcular? Por ejemplo, yo quiero calcular de todos estos datos el primero 25% de la gente. ¿Qué edad tiene? Entonces apretamos igual, apretamos cuartil y me sale punto XC o INC. Aprieto en la segunda opción que me dice la matriz. ¿A qué hace referencia en la matriz? A todos los datos que yo tengo. Punto y coma, ¿sí? Y me sale cada uno de estos valores. Este sería el 0%, el 25%, el 50%, el 75% y el 100%. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Selecciono el 1. Entonces lo que yo puedo poner en este caso es 1. ¿Para qué? Para identificar que me tome el primer cuartil. Aprieto Enter y ¿qué me está diciendo? Que el primer 25% de la muestra tienen 21 años o menos, ¿sí? Si yo quiero buscar el percentil, y por ejemplo quiero buscar el 15% más joven de los grupos, ¿qué hacemos? Percentil, y en este nuevamente, hacemos doble clic, selecciono toda la matriz que me pide, ¿sí? Que sería todo el rango de edad, punto y coma, y como yo dije, el primer 15% de la muestra lo debíamos colocar en decimal 0,15. Cierro paréntesis y obtengo. Entonces yo sé que el primer 15% de mi muestra tiene 20 años o menos. Y el decil en este caso, yo no puedo buscar en Excel un percentil, o sea, un decil, por ejemplo, el 20%. ¿Qué se hace para buscar en este caso? El percentil. Para buscar un decil se busca directamente el percentil. ¿Qué hacemos? Selecciono todo el rango nuevamente, punto y coma, y dijimos el primer 20%, 0,20. Recuerden que estamos hablando del primer 20%. Entonces yo empiezo de mi muestra de izquierda a derecha. Si a mí me dijera, por ejemplo, el 10% de los pesos más pesados perdón, estoy hablando de peso y acá en realidad tengo edad, de el 10% de la gente más adulta, ¿sí? Yo voy a empezar de atrás. Yo voy a buscar mis valores más altos, ¿sí? Entonces estaríamos buscando casi el 90%. Recuerden de cómo veníamos trabajando eso en clase. Entonces, en este caso, lo que estamos teniendo, ¿sí? Es medidas de tendencia central y medidas de dispersión, en el cual estamos analizando a través de esta formulita. Y después a través hemos estado viendo lo que eran las probabilidades y cómo podíamos utilizar. Pero, por ejemplo, vamos a hacer acá la diferencia de una medida o de una probabilidad, ¿sí? De variables discretas que habíamos estado viendo, por ejemplo, en este caso, cuando decíamos, se afirma que una vacuna es eficaz en un 70%, hallar la probabilidad de que 10 individuos que hayan recibido la vacuna, A, 2 no tengan la enfermedad, B, como máximo 8 personas no tengan la enfermedad. Entonces, ¿qué estamos teniendo acá? ¿Qué estamos buscando? Estamos teniendo un valor P, que era nuestro éxito, ¿sí? Que es del 0,70 o del 70%, siempre lo ponemos en decimal. Estamos teniendo un N, que es nuestra muestra, que va a ser 10, ¿sí? Y acá es cuando nosotros empezamos a través de la pregunta A y a través de la pregunta B, ¿qué es lo que queremos focalizar? Pero si nosotros bien recordamos, una muestra, una variable discreta binomial nos daba la probabilidad de éxito, ¿sí? Y nos daba el tamaño de la muestra en la cual nosotros íbamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué hacíamos si nosotros queremos buscar que dos personas no tengan la enfermedad? Entonces vamos a buscar una probabilidad
en la cual sabemos que esto tiene que ser igual a 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Siempre coloco el igual para poner una función, ponemos distribución, ¿sí? Ni siquiera terminamos de escribir completo, dis.binom.n. Colocando eso, ya me salen las opciones de lo que yo tengo que colocar. Número de éxito, ¿sí? En este caso es lo que nosotros vamos a querer saber, justamente el número puntual que a mí me pide. Sería 2, que sea justamente 2. Punto y coma. Ensayo significa el tamaño de la muestra, 10. Punto y coma, o sea, de la muestra de la gente que a mí me está diciendo esto sí va a ser así, es el dato puntual en el cual yo me voy a estar moviendo. En la probabilidad de éxito, ¿cuál sería? Justamente este porcentaje de nosotros que vamos a tener de nuestro éxito, 0,70. En este, recuerden que no debo poner el porcentaje, sino que lo pongo ya en decimal. Punto y coma, y acá si es acumulado, verdadero y falso. ¿Qué significa ser verdadero o falso? Decíamos, verdadero si yo lo voy acumulando, quiere decir la probabilidad de 1, de 2, de 3, de 4, y voy sumando todas esas, o falso cuando nosotros solamente queríamos calcular ese valor puntual y nada más. En este caso es ese valor puntual, entonces va a ser falso. Hacemos doble clic, se selecciona y cierro. Esta vendría a ser nuestro valor. Yo lo copio, paso al siguiente. ¿Para qué? Para visualizar de las dos formas. Primero vamos a poner 4 decimales, ¿sí? Y después a nuestro segundo lo voy a expresar en porcentaje, ¿sí? Para que nosotros podamos ver de qué estamos hablando. Lo podemos expresar de esta forma o en porcentaje. En el P me dice como máximo 8 personas. ¿Qué quiere decir? Que ahora lo que nosotros vamos a hacer es que X, ¿sí? Sea mayor o igual a 8. Sea mayor, no, perdón, sea menor. Me había quedado, sea menor a 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este caso acá? Colocamos lo mismo, distribución binomial n, ¿sí? Número de éxito habíamos dicho que va a ser 8, punto y coma, cantidad de ensayos van a ser 10, punto y coma, probabilidad de éxito 0,70, punto y coma, y ahora, ¿es acumulado o no? Me pide que sea 8 o menos. Entonces yo tengo que tener en cuenta el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces sí, es acumulativa. Entonces hacemos doble clic en verdadero y cierro. Y de esta manera obtenemos el valor de la probabilidad de que como máximo 8 personas no tengan la enfermedad. ¿Sí? De esa forma nosotros estamos obteniendo este dato. Que se había dejado de justo de compartir. Bien, y después tenemos la opción B, ¿sí? Este segundo problema que nosotros podemos ver que nos dice, se afirma que una vacuna es eficaz, pero se sabe que la medida de la vacuna presenta efectos secundarios y es en cada 5 personas en una población. Está medio mal organizado, medio mal armado, pero bueno, la intención era trabajar con el mismo problema. Hallar cuál es la probabilidad de que hasta 4 personas presenten efectos secundarios. Acá en este caso no tenemos el tamaño de la muestra, ¿sí? Y sabemos que esta vacuna es colocada a millones de personas, entonces dejamos de trabajar con una distribución binomial, como trabajamos en este caso, y comenzamos a trabajar con una distribución de Poisson. ¿Qué hacemos en este momento? Lo único que tenemos es que nuestra media, ¿sí? Para poder desarrollar esto es 5. Es los casos posibles que nosotros podemos llegar a tener o se asegura de que pueden llegar a pasar. Entonces, si a mí me pide hallar cuál es la probabilidad de que hasta 4 personas presenten efectos, estamos queriendo buscar la probabilidad de que X sea menor o igual que 4, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar igual, pero
Pero para buscar la distribución de Poisson, colocamos directamente Poisson.dist. De esa forma ya lo estamos haciendo. X, ¿qué significa? El valor, ¿sí?, del cual nosotros queremos trabajar. 4, el que queremos averiguar, punto y coma. La media, el valor que nosotros justamente el problema nos da esa información. Y punto y coma, si es acumulado, si es puntual, yo coloco falso. Si voy acumulando, coloco verdadero. Entonces, colocamos verdadero porque ¿qué me pide? Tengo que ver el valor 4 o cuánto, teniendo en cuenta todos los valores que están anterior a eso. Y nos da 0,44. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular, por ejemplo, una distribución normal? Nosotros dejamos de trabajar porque, por ejemplo, acá la distribución binomial y Poisson sabemos que son variables discretas, pero en este caso la edad es una variable continua. Y todos estos datos que yo estoy obteniendo en base a esta variable que es continua. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos trabajar con una distribución normal? Que es lo que queremos hallar de una probabilidad en base a eso. Entonces, ¿qué colocamos? La palabra distribución, ¿sí? Nuevamente, punto, y acá colocamos normal. ¿Qué pasa? Hay varias opciones. Serían estas dos. Estas tienen el signo de admiración, que no hay que utilizarla. Colocamos nuevamente esta. ¿Y qué tenemos? Acá vamos a utilizar el valor de X que nosotros queremos averiguar, la media, la desviación estándar y acumulado. Entonces, supongamos un problema. De toda esta edad que nosotros tenemos acá, nos pide cuál es la probabilidad de que obtengamos, ¿sí? Vamos a ver acá, cuál es la probabilidad que nosotros obtengamos de que al tomar una persona al azar, ¿sí?, sea menor, ¿sí?, tenga una edad menor a 28 años, ¿sí? Por ejemplo. Está tal vez un poco mal escrito, mal organizado, pero lo estamos viendo de manera rápida para poder trabajar con la distribución. ¿Qué hacemos? Coloco igual, coloco distribución, ¿sí? Dist, punto normal. Yo les digo la palabra completa, pero en realidad esta sería la fórmula, recordemos. X es lo que yo estoy analizando, que en este caso sería 28, punto y coma. La media es el promedio, es este valor que yo tengo acá. Entonces yo ya lo puedo seleccionar de esta forma. Punto y coma, desviación estándar, también yo ya lo tengo acá. 4,64, punto y coma, y ahí me dice, ¿tengo que hacerlo acumulado o directamente quiero saber ese valor puntual? Y no, nosotros estamos diciendo que queremos analizar la probabilidad de obtener una persona que tenga 28 años o menos. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos verdadero porque es acumulado, cierro paréntesis y apretamos enter. Y esa es la probabilidad de que al tomar una persona que sea menor a 28 años, ¿sí?, tenga menos de 28 años, vale la redundancia. Entonces, recordemos que de esta forma son todas las funciones que nosotros podemos utilizar en Excel para crear. Al igual que las probabilidades, ¿sí? Las probabilidades estas sí las utilizábamos de manera manual, colocábamos igual la cantidad de casos posibles, ¿sí?, a lo que yo estoy preguntando con la cantidad de casos total de casos. Recordemos que podríamos tener estas formas así, obviamente me va a dar error porque le estoy colocando como un igual y estoy colocando esto, pero no estoy colocando datos, ¿sí? Entonces vamos a hacer de esta forma. A su vez, las probabilidades que nosotros podíamos tener de disjunción o conjunción que si vemos que se utiliza, que haya una intersección o una unión, una condicional, ver quién es una condición de la otra. Entonces, bueno, recuerden que esas las trabajábamos más de esta forma, pero el resto es todo a través de la fórmula. De esta forma les quedaría sentado con este video todos los tipos de fórmulas que hemos visto en base a esto.